Hola, vamos a hablar de teoría de juegos y vamos a hablar de juegos suma cero con dos jugadores. Lo primero es entender qué es la matriz de pagos. La matriz de pagos está siempre en función del jugador 1, que es el jugador de las filas, y del jugador 2, que es el jugador de las columnas. Cada valor que nosotros encontramos acá nos está representando un pago que debe hacer el jugador 2 al jugador 1. Por ejemplo, este menos 4 nos está indicando que el jugador 2 no efectúa un pago, sino que recibe un pago del jugador 1. La matriz siempre se lee desde el punto de vista del jugador 1. Cada una de estas estrategias son excluyentes, es decir, que no son combinadas, no existe la combinación. Si se quisiera hacer una estrategia combinada, pues sería una nueva estrategia dentro de la matriz de pagos y habría que evaluar su efecto económico. ¿Qué es la dominancia? La dominancia es la eliminación de todas las alternativas que no son atractivas para un jugador. Supongamos la matriz que aparece ahí. Queremos establecer si esta matriz tiene dominancia. ¿Cómo podemos determinar que una matriz tiene dominancia o que una estrategia tiene dominancia? Lo primero es que no importa por qué jugador nosotros comencemos, siempre vamos a llegar al mismo punto. Vamos a seleccionar dos estrategias de un mismo jugador. Para el caso vamos a escoger la estrategia A y B del jugador número 1. Para determinar que existe dominancia, lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los valores de estas dos estrategias, pero vistas desde el jugador número 2. Por ejemplo, el jugador número 2 vería la estrategia A como un 7 y la estrategia B como un 2, es decir que vamos a comparar 7 con 2, menos 4 con 1, 2 con 3. Cuando estas comparaciones sean iguales para el número de comparaciones que tengamos, va a existir dominancia. De lo contrario, no existirá dicha dominancia. Ahora bien, cuando encontramos dominancia, vamos a ir eliminando alternativas o estrategias que no son deseables. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Si en un par no encontramos dominancia, buscamos otro par de estrategias y hacemos la misma evaluación, si no por el jugador 1, por el jugador 2 o alternados. Veamos la dominancia en un ejemplo puntual. Supongamos la matriz que tenemos acá. Vamos a establecer si tiene o no tiene dominancia. Escogemos dos estrategias, la estrategia 1 y 2 del jugador 2. Evaluemos los valores que tiene cada una de estas estrategias. 3 a 6, 2 a 5, menos 3 a menos 2. La relación que existe entre estas tres es la misma, lo cual implica que sí hay dominancia. Ahora bien, ¿cómo establecemos esa relación de dominancia? Notemos que, como la matriz está en función del jugador 1, 3 es una pérdida para el jugador 2, 6 es una pérdida para el jugador 2, 2 y 5 también lo son, 3 y 2 son ganancias. Al jugador 2 le conviene más su estrategia 1 que su estrategia 2. ¿Por qué? Porque en la estrategia 1 pierde 3, en la 2 pierde el doble. En la estrategia 1 pierde 2, en la 2 pierde 5. Y en la estrategia 3 gana 3, pero en la estrategia 1 gana 3 y en la 2 gana 2. Entonces para él sería más rentable mantener su estrategia 1 y eliminar su estrategia 2. Eliminemos la estrategia 2 y veamos cómo proseguir con la dominancia. El jugador 2, al eliminar su estrategia 2, hizo que la matriz se redujera. Ahora vamos a volver a escoger un par de estrategias de cualquier jugador y vamos a evaluar. Escogemos la estrategia A y B del jugador 1. Esas estrategias tienen relación equivalente, igual para todas, por ende concluimos que hay una dominancia. En este caso, al jugador 1 le interesa más ganar 3 que 2, ganar 5 que 4, por ende existe dominancia de la estrategia A con relación a la B. Es decir, que vamos a eliminar la estrategia B del jugador 1. La matriz se reduce a una matriz de 2×2, en la cual podemos volver a evaluar dominancia. Tomamos al jugador 1, evaluamos que 3 es mayor que menos 3, que 5 es mayor que menos 6, por ende sigue existiendo dominancia. Será más interesante para el jugador 1 su estrategia A que su estrategia C. Eliminamos la estrategia C de la matriz y volvemos a evaluar.
En la última matriz que podemos observar acá aparece solamente dos estrategias para el jugador 1, por ende pues con un solo valor sabemos que va a existir dominancia. Obviamente el jugador 2 va a preferir la estrategia 1 y esta estrategia 3 deberá ser eliminada. Al eliminar la estrategia 3 del jugador 2 podemos decir que el juego se resume en una sola estrategia tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. Esto indica que esa debe ser la movida que debe hacer cada uno de los jugadores. Pero ¿por qué debe ser la movida? Entonces evaluemos esto. Si el jugador 1 mantuviera la estrategia, es decir, su estrategia A, y el jugador 2 unilateralmente decidiera cambiarla, ¿qué sucedería? Pues si el jugador 1 mantiene su estrategia y el jugador 2 cambia, significa que de 3 cambiaría a 6, es decir, en vez de perder 3 va a perder 6. Y si cambia la estrategia 3, en vez de perder 3, perdería 5. Ahora bien, si el jugador 2 decidiera mantener su estrategia y el jugador 1 unilateralmente decidiera cambiarla, ¿qué ocurriría? Pues que el jugador 1 en vez de ganar 3, ganaría 2 o perdería 3. Por ende, este punto de acá es lo que se llama punto silla. El punto silla nos va a permitir determinar que existe una sola estrategia única, como aparece en la parte inferior, en donde tanto jugador 1 como jugador 2 debe utilizar el 100% de las veces dicha estrategia. En este caso, 100% de las veces para el jugador 1, la estrategia A, y el 100% de las veces para el jugador 2, la estrategia 1. Y se nota como aparece en la parte inferior. Ahora bien, este valor que nos arrojó el resultado de estas estrategias es lo que conoceremos o lo que se conoce como el valor del juego. Es decir, que el jugador 1 va a ganar 3 unidades monetarias, el jugador 2 va a perder 3 unidades monetarias. Pero bueno, quedó en el aire lo que es el punto silla. Entonces hablemos del punto silla. El punto silla, como lo vimos en la diapositiva anterior, hace relación a la única estrategia de cada uno de los jugadores que hace eficiente el resultado del juego. Pensemos que el jugador 1, dado que la matriz es de pagos en su favor, va a buscar siempre un criterio de maximizar ese rendimiento. Ahora bien, siendo conservador, él va a maximizar los mínimos rendimientos que pudiera obtener. Si para el jugador 2, como la matriz es de pérdidas para él, entre comillas pérdidas, pues él va a querer obtener el mínimo de sus máximas pérdidas para que su pérdida no sea tan grande. Al escoger el maximin del jugador 1 y el minimax del jugador 2, habrá un punto intersecto. Ese punto intersecto corresponde a la estrategia A con la estrategia 1, tanto del 1 como del 2. Ahora bien, cuando estos tres puntos coinciden en valor, se dice que hay punto silla. Punto silla nos determina el valor de un juego sin tener que hacer cálculos adicionales. Ahora bien, el valor del juego estará representado por ese punto silla. ¿Qué sucede cuando no hay punto silla? Entonces tendremos que encontrar una estrategia que nos permita resolver el juego por otro mecanismo, en este caso el método gráfico o la programación lineal. El método gráfico tiene la limitante que solamente aplica para jugadores que tengan dos estrategias, es decir, que un jugador con 7 estrategias y uno con 2 va a permitir, y el otro con 2 va a permitir resolverlo por el método gráfico. Veamos el método gráfico para el ejemplo en donde no existe dominancia. Entonces, lo primero es validar que no exista dominancia, porque si no, no tendría sentido aplicar la matriz aquí al juego. Primero se elimina por dominancia, y si ya queda una matriz irreducible, ahí aplicamos la programación lineal. Entonces, véanlo acá. No existe dominancia por cuanto 3 es menor que 7, 6 es mayor que menos 5. Entonces no hay dominancia de las estrategias del jugador 2. Y para el jugador 1, pues 3 es menor que 6 y 7 es mayor que menos 5. Entonces tampoco existiría la dominancia para este jugador. Se puede usar el método gráfico para el jugador 1 y para el 2 por cuanto ambos tienen dos estrategias. Resolvamos este juego para el jugador número 1.
El jugador 1 tiene dos estrategias. La estrategia A y B vamos a asignar dos variables x1 y x2 que corresponderán al porcentaje de veces que debe utilizarse una estrategia. Esto va a originar dos ecuaciones. La primera ecuación va a ser 3 por x1, que será el primer elemento de la A11 de la matriz por x1 y el A21 de la matriz por x2. De manera análoga para la segunda parte de la estrategia 2 del jugador 2. Ahora, como sabemos que este es el número de veces que un jugador va a utilizar una estrategia, también tendremos que x1 más x2 es igual que 1. Si nosotros despejamos este x1 en función de x2 y lo reemplazamos en las ecuaciones, obtendríamos estos valores que al factorizar nos arrojaría este resultado. Este resultado de las dos ecuaciones es lo que nos va a permitir encontrar el resultado del juego. Entonces pasamos esas dos ecuaciones acá, vamos a hacer un gráfico con dos líneas verticales que nos van a indicar una cuando x1 vale 0, la segunda cuando x1 vale 1. Grafiquemos la primera ecuación. Si el resultado de x1 es 0, nos va a determinar que esta suma nos va a dar 7. Si el resultado de x1 es 1, pues esta ecuación nos va a dar el valor de 3. Hacemos lo mismo para la segunda ecuación. Ahora, como el criterio que busca el jugador 1 es el maximin, establecemos los puntos mínimos, es decir, los que están por debajo de la curva 1 y por debajo de la curva 2. Y como lo que buscamos es el máximo, pues desplazamos nuestra variable hasta el punto máximo de esa región factible, lo que nos va a dar la solución óptima. Esta solución óptima la podremos obtener despejando la intersección de estos dos puntos, de estas dos rectas. Haciéndolo nos va a dar que x1 es 4 quintos, es decir, el 80% de las veces el jugador 1 debe utilizar su estrategia 1, y por complemento obviamente x2 va a ser un quinto, que será el 20%, es decir, que el jugador 1 debe utilizar sus estrategias 1 y 2 en porcentajes de 80 y 20 para obtener el mejor resultado. Ahora bien, podemos resolver el juego también por el método gráfico para el jugador 2. Él también tiene dos estrategias, que son la estrategia 1 y 2. Asignamos variables a cada una de las estrategias, lo cual nos origina dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones serán 3y1, 6y2 y la otra 7y1 menos 5y2. Entendiendo que estas dos también deben sumar 1, podemos despejar en función de y1 y reemplazar en las ecuaciones. Y obtenemos, factorizando, dos ecuaciones que vamos a graficar. Utilizamos el mismo método, dos líneas verticales para indicar la primera que y1 es 0, la segunda que y1 es 1. Establecemos valores intersectos con los ejes para cada ecuación. Ahora bien, como el objetivo del jugador 2 es minimizar, buscaremos los puntos que están por arriba de cada una de las curvas, lo cual nos da esta región de factibilidad, y buscamos el punto mínimo de esa región. El punto mínimo nos dará la solución óptima. Esta solución óptima será, para este caso, 11 quinceavos y1, 4 quinceavos y2. Indica que el jugador 2 deberá utilizar sus estrategias en proporciones de 11 quinceavos, 4 quinceavos cada una, o 73.33%, 26.66% de las veces para sus estrategias 1 y 2. Ahora bien, los resultados del método gráfico son concluyentes. Tenemos las ecuaciones, los valores de las variables. ¿Qué sucede si nosotros reemplazamos estos valores de las variables en las ecuaciones? Pues vamos a determinar que el valor de estas ecuaciones es el mismo, es decir, el valor del juego. Ahora bien, como el valor del juego es 3.8, podemos determinar que el jugador 1 va a recibir 3.8 unidades monetarias del jugador 2 y el jugador 2 va a perder 3.8 unidades monetarias. Ahora bien, esto obviamente lo hacemos solo en las ecuaciones que representamos en el gráfico en donde encontramos la solución óptima, ese punto intersecto, es decir, esas dos únicas ecuaciones son las que nos van a permitir encontrar esta solución óptima. Ahora bien, también podríamos nosotros resumir las estrategias diciendo que el jugador 1 va a tener una estrategia mixta compuesta de 4 quintos, 1 quinto
Y el jugador 2 va a tener una estrategia mixta compuesta de 11 quinceavos, 4 quinceavos y el valor del juego va a ser 3.8 unidades monetarias. Ahora bien, si nosotros quisiéramos obtener este resultado por programación lineal, lo único que tenemos que hacer es formularlo. Vamos a formularlo tanto para el jugador 1 como para el jugador 2. Vemos que la matriz no tiene puntosilla, vamos a formularlo primero para el jugador 1. Como él busca el maximin, lo lógico es que nuestra función objetivo sea máximo z, vamos a llamar máximo z el valor del juego, y las ecuaciones que lo van a conformar nos van a arrojar el mínimo valor dado que tenemos una primera ecuación mayor o igual que el valor del juego, una segunda ecuación mayor o igual que el valor del juego. El resultado de estas dos va a ser el valor mínimo que cumpla con estas dos condiciones y obviamente la condición de equilibrio de variables. Al resolverlo por Lingo encontramos que tenemos las ecuaciones que se utilizaron y nos dice que el objetivo, la función objetivo es 3.8. Véanlo acá en la parte inferior, dice valor del juego 3.8 con variables 0.8 y 0.2 que correspondían a ese 80 y 20% que habíamos encontrado por el método gráfico. Podemos igual formularlo para el jugador 2. Para el jugador 2, recordemos que él busca el minimax, por ende la formulación va a ser un mínimo que nos va a permitir, en función de las ecuaciones, que sea el máximo alcanzable, porque va a ser el mínimo menor que el valor del juego. Entonces tendríamos una primera ecuación, 3y1 más 6y2, una segunda ecuación y la de equilibrio. Al resolver este juego, también por Lingo, encontramos que el valor del juego es 3.8 y que el valor de las estrategias es 73.7333 y .2666, que es exactamente lo mismo que habíamos encontrado por el método gráfico. Bueno, eso es todo con relación a juego suma cero con dos jugadores. Cualquier cosa, estoy a su servicio. Hasta luego y que estén muy bien. Chao.